El Salmo 25:14 nos dice la comunión íntima de Dios, o sea, la relación cercana de Dios es con aquellos que le temen a Dios. Amén. Y a la gente que le teme a Dios, a esa gente le hace Dios conocer su pacto. A esa gente Dios se le revela, se le manifiesta. Amén. Porque Dios todavía habla. Dios todavía direcciona. Amén. Entonces, hoy en día miramos realmente que hay mucha gente sin dirección, caminando, mi hermano, pero sin un rumbo, sin un sentido. A su nombre. Y eso a mí me da a entender que la gente no ha aprendido a tener una relación con Dios en la cual Dios los pueda guiar, los pueda direccionar. Por eso constantemente la gente hoy en día está pidiendo consejos, hermano. Está pidiendo realmente dirección. Le piden consejería a los padres, a la suegra, le piden consejería a todo mundo, mi hermano, a su nombre. Porque no tienen una visión clara. Hoy la gente agarra, mi hermano, y se va de estado, se cambia de país, se va de estado, perdón. ¿Por qué razón, mi hermano? Son muy inconstantes, porque no tienen una guianza, una dirección. Amén. Entonces, pero cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios, es entonces cuando Dios nos hace conocer su palabra, nos hace conocer su pacto, nos hace conocer su dirección. Aquí Dios nos enseña, amada iglesia, lo que debemos de hacer. Nos enseña su voluntad, nos enseña lo que tú y yo debemos de hacer, nos enseña lo que Él espera de nosotros, a su nombre. Y ya no andamos a tientas, hermano, ya no andamos a tientas. Es muy importante que usted entienda esta palabra, mi hermano, porque tristemente, mucha gente no sabe qué decisiones tomar, no sabe qué hacer, amén. Y como consecuencia de eso, mi hermano, viven sin rumbo y sin dirección. ¿Por qué razón? Porque no han aprendido a tener una comunión con Dios. Vamos a seguir con el segundo requisito. Ya miramos que el primer requisito es ¿qué? El temor de Dios, que mucho se ha perdido, mi hermano. Pues ya no me voy a meter ahí, porque si me meto no vamos a salir pronto. A su nombre. El temor de Dios, mi hermano, es el primer requisito para tener una relación con Dios. A su nombre. El segundo requisito que yo le quiero hablar esta noche es sobre la obediencia. A su nombre. Para que tú y yo podamos ser amigos de Dios. Yo no sé si a usted le interesa ser amigo de Dios. Pero si queremos llegar a tener tal relación con Él, es necesario nuestra obediencia. La obediencia es clave y es muy necesaria, amado hermano, a su nombre, para tener un compañerismo con Dios, una amistad con Dios y también para tener éxito en nuestras vidas, a su nombre. Y para que todo lo que tú y yo hagamos prospere. Josué capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Nunca, diga conmigo, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme lo que en él está escrito, y entonces hará prosperar tu camino. Y diga conmigo, y todo te saldrá bien. A su nombre. Entonces, la obediencia, amado hermano, no solamente es necesaria para tener una relación con Dios, sino también para tener éxito en todo lo que hagamos. A su nombre. ¿Quiere saber dónde está el éxito de su matrimonio? ¿Quiere saberlo? Aquí está. Todo lo que tú y yo hagamos, siempre y cuando lo que Dios nos habla lo obedezcamos, aquí vamos a tener éxito en todo, mi hermano. Génesis 22, 18, ¿qué dice? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Diga conmigo, por cuanto obedeciste mi voz. Mire lo que Dios le dice a Abraham, amada iglesia. Le dice, van a ser benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. A su nombre. Y miramos, hermano, cómo este hombre, Abraham, fue muy obediente a lo que Dios le hablaba. Era muy obediente, mi hermano. Por eso Abraham agradó a Dios. Amén. Y eso lo convirtió en amigo de Dios, hermano. Mire Isaías 41:8. Estamos hablando de cómo se establece una amistad con Dios. A su nombre. Isaías 41, versículo 8. ¿Qué dice ahí? Pero tú, Israel, siervo mío eres,
tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? ¿Mi qué? Otra vez, ¿mi qué? ¿Dios tiene amigos o no tiene amigos? ¿El pastor se lo inventa o Dios tiene amigos? ¿Cuántos de los que están aquí quieren convertirse en amigos de Dios? Entonces, este es un paso indispensable, hermano. Mi deseo como pastor es que usted pueda tener una relación más fuerte con Dios. Sea más firme, sea más estable. Pueda tener una comunión con Dios, amado hermano. ¿Estamos aquí? Pero aquí dice que Abraham fue amigo de Dios. Pero vamos a mirar por qué Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué usted cree, amada iglesia? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué? Aquí lo dice, por cuanto obedeciste mi voz. A su nombre. Y mire, amado hermano, en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12, ¿qué dice ahí? Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A su nombre. O sea, Dios le habla y se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra, Abraham. Sal de tu casa, sal de tus parientes. Aló. Y el Señor le dijo, al lugar donde te voy a mostrar. A su nombre. Porque a veces tú y yo queremos obedecer a Dios cuando entendemos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. A dónde nos quiere llevar. Pero la obediencia de Abraham iba compuesta de fe también. Este hombre tuvo que creer a las promesas de Dios y a la palabra de Dios. A su nombre. Imagínate que Dios le dice, sal de tu casa, Abraham. Deja a tu familia. Deja tus costumbres, Abraham. Imagínate que llega Abraham, hermano, y le dice a Saraí, en ese entonces todavía no era Sara. Le dijo, Saraí, fíjate que Dios me habló, Saraí. Y me dijo que nos vayamos, que dejemos todo. ¿Qué pasaría por la mente de esa mujer? A su nombre. Como cuando tú llegas ahí que te baja un fax y la mujer dice, ¿de verdad Dios te habló? A su nombre. Imagínate que le dice, ¿y a dónde vamos, Abraham? De seguro ya Dios tiene preparada una casa, Dios tiene preparada una tierra. Él dice, no sé. Solamente dijo que salgamos y que caminemos al lugar donde Él nos muestre. No hay GPS, no hay dirección. ¿Aló? Pastor, obedezco, pero si me conviene. ¿Quieres ser amigo de Dios? Nos va a tocar obedecer muchas veces sin entender. Nos va a tocar caminar muchas veces, dar pasos en fe sin saber si hay camino o no lo hay. ¿Estamos aquí, hermano? Abraham sabía que Dios era un Dios que le estaba haciendo promesa. Este hombre fue obediente, hermano. Antes de pasar con lo que sigue, vamos a ir rapidito también ahí. Más adelante vamos a seguir compartiendo. Vamos a Génesis 22 también. Vamos para que mire. Vamos a Génesis capítulo 22. Pastor, ¿sí salió? Claro que salió. Ahorita vamos a ver por qué. Salió Abraham obedeciendo a Dios, amado hermano. Entonces, en el versículo 22, ¿qué le dice? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Aló, y se lo repitió el Señor, a quien tú amas. Y luego le dice, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3 que dice, y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Qué tremendo. O sea, Dios le dice, tráeme a tu chamaco, tráeme a tu hijo. Me lo vas a sacrificar. Me lo vas a entregar. A su nombre, iglesia. ¿Está aquí la iglesia? Estamos hablando de la obediencia que Dios nos pide. Estamos hablando del requisito número 2 esencial. Si queremos llegar a convertirnos en amigos de Dios, como Dios le dijo
en Isaías 41:8, este es mi amigo Abraham. Pero miramos por qué se convirtió en amigo, porque era obediente. Fue obediente para salir de la tierra y de su parentela, a su nombre. Pero también fue obediente para entregarle a su único hijo. En el versículo 12 le dice el ángel a este hombre que estaba dispuesto a hacerlo. Le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué dice ahí? Que temes a Dios, a su nombre. Escuche, vamos volviendo un poquito al tema anterior, pero le dice: conozco que temes a Dios. No le dijo: conozco que amas a Dios. Yo creo que hay gente que ama a Dios, pero no teme a Dios. Y el temor de Dios te lleva a la obediencia. Por eso primero es temor y luego es obediencia. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces le dijo: ya conozco que amas a Dios, a su nombre. Así le dijo, ¿verdad? Ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, a su nombre. El que teme a Dios no le rehúsa nada a Dios. Esta es la clase de obediencia que Dios pide de su pueblo, a su nombre, que no le rehúsa nada. Este hombre ni siquiera le rehusó a su propio hijo, mi hermano. ¿Está aquí la iglesia? Sino que se lo entregó, se lo dio a Dios, hermano. Lógicamente Dios no iba a permitir que hubiera un sacrificio. Número uno, porque Él prohibía el sacrificio humano. Pero Él lo mandó, Él lo probó, a su nombre. Y Abraham, antes de matarlo, ya lo había matado en su corazón. Lo que iba a ser solamente el acto, pero ya lo había dispuesto. Por eso el ángel le tiene que decir: ¡ay, detente! Porque ya el cuchillo iba directamente al corazón de ese niño. Ya lo iba a traspasar, a su nombre. Entonces miramos en Hebreos también. Vamos a ir a Hebreos, hermano, para conocer un poquito más la historia de este hombre que a mí en lo personal, Abraham, es uno de los hombres de la Biblia que me impresiona. Su entrega, su fe y su obediencia y su amistad a Dios, amada iglesia, a su nombre. Mire Hebreos capítulo 11, versículo 8, ¿qué dice? La fe de Abraham, por la fe de Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí? Una vez más diga: obedeció. Decimos que no podemos obedecer si no tememos a Dios. ¿Estamos aquí? Pero tampoco podemos obedecer a Dios si no tenemos fe. ¿Está aquí la iglesia? Por la fe de Abraham obedeció a Dios. Este hombre creía en las promesas de Dios, a su nombre. Obedeció para salir al lugar que él había de recibir por herencia. Y diga conmigo: y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? Are you sure? ¿Estás dispuesto? Ahorita va a venir lo bueno. No sabía a dónde iba. Y luego dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene, diga conmigo, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué tremendo, mi hermano, a su nombre. Entonces, ahí mismo también habla abajo, más adelante también lo habla, en el 14 dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, diga conmigo, patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, que era Harán, donde estaba Abraham, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué es lo que dice? Que a Abraham Dios le prometió una patria, Dios le prometió un lugar, pero Abraham no miró la promesa cumplida, a su nombre. No la miró naturalmente, pero sí la pudo visualizar en fe. Porque Dios es fiel a lo que Él promete, amada iglesia. A lo que Él prometió, a su nombre. Y luego dice ahí, mi hermano: pero anhelando una patria mejor, esto es la celestial, por la cual Dios dice: no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Usted sabía que hay gente, hermano, que causa vergüenza al evangelio? Por su falta de entrega, por su negligencia, por su pereza, por su desánimo. Su nombre. Y dicen: ese es mi Dios. Y Dios dice: híjole,
Pero qué lindo que Dios no se avergonzó de Abraham de llamarse Dios de él, porque le creyó a lo que Dios le había hablado y obedeció a su nombre. Entonces la prueba de que tú crees es que eso te conduce a una obediencia a Dios, a su nombre. Eso te lleva a una obediencia, hermano. Dios le prometió una patria, y aunque Abraham habitó en tiendas y no tuvo la herencia que Dios le había prometido, pero él sabía que Dios es arquitecto y que tenía una casa preparada para él. Por eso Cristo más tarde dice que él iba a preparar moradas para que donde tú y yo estemos, donde él está, tú y yo estemos. A su nombre. ¿Qué quiere decir, hermano? Que muchas veces, aunque Dios le llamó a Abraham a salir de la tierra y de su parentela, a la iglesia también Dios le llama a salir de la tierra donde habitaba. A Dios también le llama a salir de su parentela. ¿Qué quiere decir? Que Dios también te llama a salir del mundo, a salir del sistema del mundo. A su nombre. Dios también llama a la iglesia a salir de su parentela idólatra. A su nombre, de sus amistades que te conducen a la perversidad, a la maldad. Dios te llama a salir de las costumbres. Dios te llama a romper lazos. Si quieres seguir a Dios, Dios te llama entonces a dejar tierra y a dejar parentela. A su nombre. ¿Y cuál es mi patria, pastor? La celestial, la que Dios preparó para que tú y yo estemos en ella. Es una mejor. Es una más mejor, donde Él es el constructor, el arquitecto, a su nombre, donde Él tiene una morada perfecta para los que le amamos a Él. A su nombre. Entonces Dios también nos hace ese llamado a nosotros, hermano, a salir. ¿Estamos aquí? Entonces, amado hermano, muchas veces Dios nos va a llamar también a salir de ese lugar. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 17? Diga conmigo, la fe sin obras es muerta. A su nombre. Algunos dicen yo tengo fe, pero no tiene obras. A su nombre. Entonces las obras van acompañadas de nuestra fe. Porque hay gente que dice yo tengo fe, pastor, pero nunca miramos obras, evidencias. Y Santiago como que dice, bueno, estos hablan de fe, pero nunca hacen nada, logran nada, ni miran nada, manifiestan nada. A su nombre. Entonces, amado hermano, ¿qué les quiero decir? Que si nosotros también queremos obedecer a Dios, aquí necesitamos una obediencia verdadera a nuestro Señor Jesucristo. Si queremos realmente tener una verdadera comunión con Él. A su nombre. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 4? Dice, el que dice, yo le conozco. Amén. ¿Sí lo tienen aquí? Estamos en Santiago 2:17, pero Primera de Juan 2:4, ¿qué dice? El que dice, yo le conozco, ¿y qué dice? No guarda. Vamos a leer Biblia hasta por los ojos se nos va a meter la Biblia, hermano. ¿Qué dice? El que dice yo le conozco. ¿Y qué más dice ahí? Y no obedece. Es un mentiroso entonces, hermano. Ay, yo conozco de Dios, fíjate vos. Pero es un desobediente. Entonces es un mentiroso él. Estamos aquí. Ay, yo le conozco. Si yo voy a la casa de Dios el Todopoderoso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces es un mentiroso y la verdad no está en él. Escuche eso, porque la obediencia va muy relacionada con nuestra comunión con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Porque si decimos que tú y yo le conocemos, entonces tenemos que ser obedientes a lo que Él nos habla, a lo que Él nos pide, a su nombre. Escuche esto, hermano. Todo aquel que piensa que es salvo por fe y por gracia. Escuche. Porque ¿cuántos somos aquí salvos por fe y por gracia? Amén. Somos salvos por fe y por gracia. Amén. Para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Pero escúchelo. Todo aquel que piensa que es salvo por fe y por gracia, pero no está dispuesto a seguir a Cristo y obedecer su palabra, está destinado 100% a un fracaso. ¿Estamos aquí? O sea, no, yo soy salvo como quiera. Hay personas que dicen,
La salvación no se pierde. Una vez salvo, somos salvos por siempre. Yo tuve que hablar con una persona hace ya tiempo y entrar no en un debate, pero sí entramos en un estudio bíblico, donde él decía, no, usted está mal. Si la persona aceptó a Cristo y se desvía como quiera, sigue siendo salvo. Le digo, eso le gusta al diablo y a 7 demonios más. Si fuera Facebook y se postea eso, el diablo le daría like. Y 7 demonios comentarían, es verdad, es cierto. Si fuera Facebook, amén. ¿Cómo es que soy salvo y después de ser salvo no me voy a perder? Si la Biblia es clara, muy clara, y dice Cristo mismo en Mateo 24:13, el que perseverare hasta el final será salvo. Habla de perseverar en tu salvación. Porque Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo es que paremos si descuidamos una salvación tan grande? A su nombre. ¿De qué vamos a escapar? A su nombre. La salvación es Cristo, el camino, la verdad y la vida. La salvación sigue vigente, pero uno es el que se pierde por las malas acciones y las malas decisiones que tomamos. Por eso el Señor dice en Apocalipsis también, y no reharé su nombre del libro de la vida. A su nombre. O no borraré su nombre. Pero quiere decir que aquel que se aparta, Ezequiel capítulo 3:17 también, si el justo se apartare de su justicia, hiciere iniquidad, las obras que hizo no vendrán a memoria, aunque haya servido 20 años en la iglesia. Aló. Pero si en el último año se descarría, en ese último año que muera, entonces Dios le va a decir, como no era por obras, chavo, y moriste en el pecado, entonces te desviaste. Y los años que serviste no vendrán a memoria. Por eso, hermano, esto no es como tú comienzas, sino como tú vas a terminar este camino. Si te caíste, levántate. A su nombre. Si tropezaste, sigue caminando. Si no empezaste bien, entonces afírmate. Levántate, porque si estás vivo es por misericordia de Dios. A su nombre, para que enderece tus pasos, porque Dios te está dando oportunidades, te está llamando para que vengas al camino correcto y andes en el camino correcto. Y si esta noche Cristo viniera, tú estuvieras listo para irte con Él. A su nombre. Pero a la gente le gusta escuchar que una vez salvo no se pierde el cliente, pero eso es una gran mentira. Estamos aquí, hermano, está aquí la iglesia. Entonces, vuelvo y repito, hay gente que piensa que es salvo por fe y por gracia. Es bueno que piense eso, para que no nos gloriemos en nuestras acciones. Yo no soy salvo por ser pastor. Yo no soy salvo por ser predicador. Yo soy salvo por Cristo, porque Él murió por mí. A su nombre. Pero como soy salvo, voy a hacer obras también que demuestren que soy salvo. Si no, mi fe es vana y vengo a tener fe, pero no tengo obras. Entonces Santiago me confronta. Dice, ¿por qué dice que tienes fe? Que eres salvo, pero tú no haces obras. A su nombre. Entonces tus obras van acompañadas de tu fe. No hacemos obras, paréntesis, para ganarnos el cielo. El cielo lo ganamos por medio de Cristo. Pero las obras vienen a través de que somos salvos. Un salvo no hace malas obras, porque de un buen árbol no puede salir mal fruto. Pero un salvo sí hace buenas obras, sí ayuda al necesitado, no para ser salvo, sino porque es salvo. La iglesia tradicional da dinero, da caridad, pretendiendo que eso los va a llevar a la salvación. Pero la gente salva sirve en la iglesia, apoya a la gente, porque es salvo, a su nombre. Predicamos, hacemos todo lo que hacemos como consecuencia que somos salvos. ¿Estamos aquí, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí es muy interesante que entendamos que si no estamos dispuestos a obedecer y a seguir a Cristo, entonces vamos a ser conducidos a un fracaso. Podemos tener fe y podemos creer en Él para salvación, pero la salvación va relacionada con una profunda obediencia a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. No sé si estamos aquí, hermano. No sé si la iglesia me está entendiendo. Pero nuestra obediencia revela de que hay una salvación en nuestra vida. A su nombre. ¿Está la iglesia entendiendo? Mire qué dice Juan 15:14. Vamos a ir a Juan 15:14. A su nombre. Pura Biblia, mi hermano, para que no diga, hey, pastor, ¿dónde se sacó eso, pastor? Usted de la manga. Juan 15:14, ¿qué dice? Vosotros, ¿qué dice? Una vez más, Cristo está hablando de la amistad.
Dice, vosotros son ¿qué? Mis amigos con una condición. ¿Cuál, pastor? No sé si la pueden poner aquí, muchachos. Pero ¿qué dice? Vosotros son mis amigos. Dile que tiene la par. ¿Quieres ser amigo de Cristo? Hay un requerimiento. ¿Cuál, pastor? Léale la Biblia. ¿Qué dice ahí? Sí. Ese sí tiene algo importante. Cuando usted lee la Biblia tiene que entender estas palabras. Ustedes son mis amigos. Sí, ese sí quiere decir siempre y cuando. Este sí tiene mucho que decir. Su nombre. Ustedes son mis amigos con una condición. ¿Cuál, pastor? Si hacen las cosas que yo les mando. Ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Les llamo amigos porque a ustedes los amigos les hago conocer todas las cosas. Entonces vuelvo y repito, ¿será que Dios quiere establecer una comunión, una amistad con la cual nos haga conocer todas las cosas? Que Dios te revele cosas a su nombre. A tal grado que si va a migración al Walmart, Dios te diga, hey, no vayas a Walmart. Hay pastor tanto así. Había un profeta en Israel. Cada vez que los sirios iban a atacarlo, Dios le revelaba a este profeta. Y el profeta venía donde el rey y le decía, hey, van a atacar, quieren atacar. Y decía, ¿quién se los revela? Oh, el que estaba hablando con Dios en el secreto. El profeta de Dios. Y Dios te revela muchas cosas. No vayas para allá. No hagas este negocio. No te cambies de estado. No te cambies de iglesia. Es un Dios que habla, hermano. ¿Está aquí la iglesia? Entonces Dios te habla también, persevera, avanza, este es el lugar correcto, establécete. Para no andar a tientas, hermano, Dios habla. Cuando clamamos, Él responde. Estamos aquí. Y dice el Señor, yo no te quiero llamar solamente siervo. Está bien que tú seas siervo, está bien, es perfecto. Somos siervos de Dios. Pero tú y yo tenemos que buscar una cercanía más directa con Dios. Un diálogo más cercano, una amistad más cercana. Donde Dios nos hable, iglesia. Donde Dios te guíe, te direccione. Dice Cristo, ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. No pretendas ser amigo de Dios si eres un desobediente. A su nombre. Y ahí puedes seguir leyendo. Dice, ya no le llamaré siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no entiende qué es lo que va. No entiende los planes. Las sazones, Dios no se las revela a todo mundo, hermano. ¿Se las revela a quiénes? El siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas les he llamado amigos, amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he hecho notorias. Su nombre. Y es lo mismo que nos dice, quiere salir de ser un siervo a ser un amigo de Dios. Para que te hable, para que te revele, para que tengas una amistad. A su nombre. Entonces, hermano, el problema de los cristianos, diga conmigo el problema de los cristianos, es que quieren y aceptan a Cristo como Salvador, protector, cuidador, proveedor, su nombre. Pero no lo aceptan como Señor, como amo de sus vidas, a su nombre. Dice Lucas 6:46. Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman Señor? Lucas 6:46, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. No sé si lo tenemos. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿O por qué no obedecen mi palabra? No sé si estamos entendiendo. ¿Cuánta gente llama a Cristo Señor? ¿Cuánta gente le llama a Dios Señor? Su nombre. Pero ¿a qué Señor te refieres? ¿Quién es tu Señor? ¿Qué significado tú tienes por Señor? Aquí en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero ¿por qué no hacen lo que yo les mando? A su nombre, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo, hermano? Dios está pidiendo obediencia de nosotros. Dice, si me vas a llamar Señor, está bien. Pero una cosa,
Si me vas a llamar Señor, asegúrate de hacer lo que yo te mando. Pero ¿por qué me vas a llamar Señor, Señor? Y no vas a obedecer mis palabras. ¿Está aquí la iglesia? Gloria a Dios. Ahí está, mire. Y no hacen lo que yo les digo. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, ese es el problema de los cristianos, que queremos todas las bendiciones y la recompensa de Dios, pero no queremos a Cristo como nuestro Señor. Y el llamarle Señor a Cristo, hermano, implica que nosotros debemos obedecerle. Vamos a traer después una enseñanza más profunda acerca del significado del Señor. A su nombre. Mire, hermano, todo cristiano, vuelvo y repito, es llamado a salir de su tierra, de su parentela, para buscar esa patria mejor que habla Hebreos 11:16. A su nombre. Entonces, miren lo que dice Lucas 14:26. Vamos a seguir aquí en Lucas, capítulo 14, versículo 26. Gloria a Dios. Estamos aquí, mi hermano. Lucas capítulo 14, verso 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A su nombre. Y ya luego sigue hablando y dice, ¿quién de ustedes se sienta a edificar una torre? A ver si, primero dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Su nombre. Mire, hermano, aquí Cristo empieza a hablar con el pueblo, empieza a hablarles. Le dice, ¿tú quieres venir a seguirme? Y Cristo le dice, oiga, ¿quieres seguirme de verdad? Oh, está bien, pero tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre. La palabra aborrecer en el griego significa amar menos. Amar menos. Amén. Oh, amén, pastor, ya. Como que le volvió el alma al cuerpo. Es lo mismo que le dijo a Abraham, le dijo, hey, dame a tu hijo, ama menos a tu hijo. No me rehuses a tu hijo. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja a tu padre, deja a tu madre. Y Cristo dice, deja a tu papá. A un discípulo se le murió su mamá, su papá. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Su nombre. Entonces, hermano, todo aquel que está llamado a ser un seguidor de Cristo tiene que entender que tiene que poner por debajo de Cristo todas las cosas. Mamá, papá, hijos, negocios, trabajos, lo que sea. Dios dice, yo tengo que estar primero. Tú tienes que llegar al punto de amarlo menos y amarme más a mí. Ponerlo en segundo lugar todo y que Cristo ocupe el primer lugar. ¿Cuánta gente no quiere buscar de Dios? Porque los niños se enferman, porque no los quiero sacar al frío, porque están enfermos. ¿Acaso no es Dios el que te los dio? ¿Acaso no es Dios el que lo va a cuidar? ¿Cuál es tu fe entonces? ¿A qué estás obedeciendo? Si Abraham iba a entregar a su propio hijo sabiendo y entendiendo que si lo mataba, Dios lo podía levantar y resucitar de entre los muertos. Eso dice Hebreos 11:6. Estuvo dispuesto a dejar padre, madre, tierra, todo lo que le rodeaba, sabiendo que Dios tenía algo mejor. La Biblia dice el que deja padre y madre. Pedro le dice, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Y el Señor le dice, todo aquel que haya dejado padre, madre, tierra, trabajo, mujer, lo que sea, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. El reino de Dios es la única empresa donde tú inviertes y esa empresa nunca se va a la quiebra. Nunca hay pérdida. Siempre hay ganancias en lo de Dios. Mateo 18, 23, 25. Aquí habla de los dos deudores, hermano. ¿Cuántos conocen esta historia? Dos hombres deben a su nombre. Entonces, mi hermano, uno pide clemencia. Dice a este, como no pudo pagar. Usted sabía que yo y usted no podemos pagar. El Señor le ordenó venderle
a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Su nombre. Usted y yo le llamamos Señor a cualquier persona. Al del banco le llamamos Señor, al patrón le llamamos Señor, al que tiene a la par le llama Señor. Amén. Señora, Señor. ¿Por qué? Porque es algo de respeto. Hasta ahí está bien. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra Señor en el hebreo significa amo. Su nombre. La palabra Señor significa autoridad máxima. Eso significa la palabra Señor. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor? Si no vas a hacer lo que yo te mando. Como autoridad máxima tiene un mandato. Todo lo que Él ordena se debe de cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Su nombre. No es la clase de Señor el panzón de la tienda. No es ese Señor. Ese maldiciente. No es ese el Señor. Al que se le decía Señor, los hebreos, a los que le decían Señor, como Sara le decía Señor a Abraham, le decía, tú eres mi Señor. Hoy no se usa ya esa palabra. Ándale, viejo panzón, viejo choche. Tenga cuidado porque ahí voy a entrar ahorita. Pero le decía Señor, tú eres mi autoridad máxima, Abraham. Amén. Entonces, hermano, a Dios se le llama Señor y se le reconoce como deidad, como autoridad máxima. Cristo mismo, hermano, Cristo mismo. Dice en Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6 en adelante lo habla. Su nombre. Para entender un poquito más, hermano. Pero ahorita vamos a tenerlo ahí. Vamos a hacer un paréntesis. Mateo 18, estamos ahí. A este señor no le pudo pagar. Y le ordenó el Señor vender a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, otra vez Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Hasta ahí le perdonó la deuda. Este señor tenía el poder para perdonar la deuda, pero escuche, este señor tenía poder para venderlo a él y para vender sus hijos, porque era su señor y ellos eran sus esclavos. Entonces, el esclavo no tiene autoridad de sí mismo, sino su señor. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Estamos aquí entendiendo? Ahora, la Biblia dice que todo aquel que se somete al pecado es esclavo del pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. ¿Estamos aquí? Pero la Biblia dice, hermano, que no nos sometamos otra vez al pecado, sino que nos sometamos a la justicia por medio de Jesucristo, que fuimos comprados por precio de sangre. A su nombre. O sea, Cristo nos compra y eso significa, diga conmigo, que Cristo es nuestro Señor. Y Él dice, soy Señor, pero ¿por qué no obedecen? ¿Estamos aquí? O sea, Él nos compra y Él tiene autoridad legal para que nosotros le obedezcamos. ¿Estamos aquí? Él tiene la autoridad legal para que tú y yo le obedezcamos, porque fuimos comprados por precio de sangre. Ahora somos pertenencia de Dios. Cuando lo aceptamos, somos libres del pecado, libres de Satanás. Y ahora venimos a ser esclavos de Cristo. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, aquí este señor tiene el poder de venderlo y vender a sus hijos y vender todo. ¿Estamos aquí? Entonces, esto es solamente un paréntesis para que usted entienda la magnitud de la palabra Señor. Entonces, Cristo es nuestro Señor, amada iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque Él murió por nuestros pecados. Y hallado, dice, en la condenación como hombre, se humilló, otra cosa, se humilló a sí mismo, hecho obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Estamos hablando de obediencia. Cristo, Dios mismo, se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hermano. Hasta la muerte. Y no cualquier muerte. La muerte más dolorosa, espantosa y horrorosa. La muerte de cruz.
Esa era la muerte más dura de aquel entonces. No era ni la silla eléctrica, no, eso está papita. Era una muerte de cruz. Por eso la Biblia habla de que maldito aquel que es colgado en un madero, porque la gente colgada en un madero era gente catalogada como lo vil, con lo peor, así era catalogada. Y él se hizo obediente hasta la muerte. Escuche eso, a su nombre. Entonces, hermano, antes de seguir ahí, siga, mejor sigue. El cual Dios también lo ensalzó, lo exaltó. O sea, él se humilla y Dios lo exalta. Nadie puede tener exaltación a no ser que se humille primero. Y todo aquel que se enaltece será humillado. Pero aquí Dios también lo exalta, hermano, a lo más alto, a lo sumo. Y le dio nombre que es sobre qué. Todo nombre. ¿Qué luego dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, ángeles, los que están en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra, los que ya se perdieron, los demonios. Y el mismo diablo va a tener que doblar su rodilla delante del Señor. Y todo aquel que no le acepta a Él, se la dio el Padre, su nombre, que le dio autoridad máxima, su nombre, para la gloria de Dios Padre. Estamos aquí, mi hermano. Jesucristo, hermano, Dios lo exalta hasta lo sumo. Jesucristo vence al diablo. Pregúnteme por qué, pastor. Por ser hijo de Dios, la pregunta. Yo creo que es bueno ser hijo de Dios. Pero Cristo triunfó sobre el diablo no por ser hijo de Dios, para que no se equivoque. Cristo triunfó sobre el diablo desde el momento que decidió obedecer al Padre hasta la muerte. A su nombre. Ese crédito Cristo se lo ganó, hermano. Tú y yo cuando le adoramos a Él, no es algo que le estamos regalando, Él se lo ganó. Dios mismo lo exaltó a Él. ¿Quién tú eres para no exaltarlo a Él? A su nombre. El mismo Padre lo exalta. Le da nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y le da título de Señor. Y en ese nombre toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Diga conmigo que Él es el amo. Que Él es el único a quien se le debe obedecer. ¿Estamos aquí en la iglesia? Entonces, mi hermano, Cristo pudo realmente vencer a través de su obediencia. ¿Estamos aquí, iglesia? A través de la obediencia. ¿Estamos aquí? Cristo se ganó ese privilegio por el Padre. Lo exaltó hasta lo sumo. Cristo obtuvo éxito. Derrotó al diablo. Venció en la cruz. Cuando se humilló y fue obediente hasta la muerte. Hermano, tú vas a tener éxito. Vas a vencer cualquier oposición del diablo. Vas a vencer cualquier tentación. Vas a vencer cualquier situación cuando tú te ates a Cristo y decidas obedecerlo hasta el final. ¿Estamos aquí, iglesia? No fue la cruz, fue su obediencia que lo llevó a la cruz. ¿Estamos aquí, mi hermano? Hebreos capítulo 5, versículo 7. Estamos hablando de obediencia a Dios. Su nombre. ¿Por qué, pastor? Porque hay mucha rebeldía en el pueblo de Dios. Mucha desobediencia. La gente quiere hacer lo que quiere, hermano. Su nombre. Pero por eso esta palabra ahorita. Y si agarra este mensaje le va a ir bien. Si no, oh hermano, le va a ir de la patada. Escuche esto, hermano. Dice, el cual en los días de su carne, o sea, en los días que en el cuerpo estaba Dios, ofreciendo ruegos y súplicas, dice aquí, con gran clamor y lágrimas. Cristo estaba con gran clamor y lágrimas. ¿Dónde, pastor? Mateo 26, 41, anótelo. Cuando Cristo clamó y dijo, Padre, si no es posible de mí pasar esta copa para que no la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Cristo estaba llorando, hermano, llorando. Escúchenlo, iglesia, Cristo lloró. ¿Por qué lloró Cristo, hermano? ¿Por qué lloró mi Señor? Ofreciendo súplicas, ruegos y súplicas con gran clamor
y con gran lágrimas. Oh, oraciones así, hermanos, son poderosas. Oraciones que no son a nuestros intereses personales. Son oraciones que nos llevan a renunciar, a soltar, a dejar. Que aunque no quisiéramos, pero empezamos con gran clamor a soltar, a dejar, con grandes lágrimas. Dice, al que le podía librar de la muerte, que era el Padre. Dice aquí, fue oído ¿por qué? Por su temor reverente. O su reverencia, otra traducción. ¿Qué más dice ahí? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? ¿Qué aprendió Cristo, hermano? ¿Qué aprendió? Una vez más, ¿qué aprendió Cristo? Cristo, como Dios, da órdenes. Él manda a la tierra y todo se sujeta a su palabra. Y de repente viene a la tierra. Él nunca ha sabido cómo obedecer si Él es soberano. Y si hace lo que Él quiere y como Él quiere, dice el libro de Job. Hace descender el agua. Manda el cielo, la tierra, le pone límites al mar. Él ordena todo. Y de repente está abajo. Pero con gran clamor y lágrimas va a ser crucificado. Y ora y ruega y llora. Pero dice el siguiente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Aprendió la obediencia. Entonces la obediencia también se aprende. Una cosa es que no quieras obedecer y seas un rebelde. Pero la obediencia, Cristo la enseña. A su nombre. Ay, yo hago lo que quiero. Es un rebelde, hijo del diablo, dijo aquel. Porque los únicos rebeldes son los hijos del diablo, hermano. ¿Estamos aquí? Pero la gente obediente son aquellos que aunque les cuesta, rinden su voluntad delante del Padre. Diciendo, me cuesta, pero aquí sigo de rodillas. Estoy llorando porque quisiera hacer aquello, pero estoy aquí orando, arrodillado, llorando delante del Padre. Me está costando obedecer. Estoy llorando por obedecer. Hermano, esas oraciones tienen mucho poder. Yo prefiero, escúchame, yo prefiero llorar obedeciendo que llorar por ser un desobediente. ¿Tu nombre? Él lloró por obediencia para llegar a la muerte. Llorar obedeciendo. Yo no sé si a ti te ha tocado, hermano, a veces llorar y obedecer. Miren lo que dice también ahí mismo. Hebreos 12:7. ¿Qué dice ahí? Hebreos 12:7. Habla de Esaú. Esaú vende la primogenitura. Vende lo de Dios. ¿Cuánta gente negocia lo de Dios, hermano? Y una vez que lo vende, lo quieren volver a tener. Y muchas veces ya no hay restitución. Por eso, hermano, tú que haces algo para Dios, sirves en lo de Dios. No vendas lo de Dios, hermano. No descuides el privilegio que Dios te da. No descuides tu salvación. Gloria a Dios. No sé si ese verso es, mi hermano. Búscame donde 12:17. El 17. Aquí vemos cómo Cristo obedeció llorando, iglesia. Su nombre. Y ahorita vamos a mirar. Dice, porque ya sabes que aún después Esaú, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Dile que tiene la par. Tú decides si llorar por obedecer o llorar por ser un desobediente. Pastor, me dejó la vieja. Sí, por no haber querido obedecer. Cuando se te dijo, ve al campamento, no fuiste. La conferencia. Pastor, mis hijos se están destrampando. Sí, por no querer obedecer el consejo que se predicó en la primera y en la segunda sección. Por eso, por no querer obedecer. Su nombre. A veces, hermano, venimos a llorar. Pero ¿sabe por qué lloramos? Por ser desobedientes. Es mejor quebrarse delante de Dios para obedecer, sabiendo que Él tiene resultados buenos para nosotros.
que venir el día de mañana llorando por ser desobedientes, cabezones, testarudos, torpes, por no haber querido obedecer el consejo de Dios, por haberse puesto los moños con Dios cuando Dios les llamó, bautízate, cásate, haz esto, haz aquello, y no lo quisimos hacer, y después nos va como en feria, hermano. Ya no lloramos por obedientes como Cristo, sino lloramos como Esaú también, pero por desobediencia. Ya venimos enfermos, ya venimos con el matrimonio ya acabado, por ser desobedientes delante de Dios. Yo mejor prefiero llorar para obedecer, aunque me cuesta, Señor, pero aquí estoy, Padre. Aquí estoy, rindiendo mi voluntad, Señor. Haz tu voluntad y no la mía. Me cuesta esto, aquello, pero voy a llorar por ser obediente, Señor. A su nombre. Yo no prefiero venir llorando por ser un desobediente, hermano. ¿Estamos aquí? Dios dice, es mejor obedecer antes que sacrificarte. ¿Cuánta gente se sacrifica en oración y en ayuno, en vigilia, pero son unos tremendos desobedientes? No hacen cambio, no avanzan. El consejo que se les da no lo llevan en práctica. A su nombre. Y dice Dios, ¿qué quieres? Yo quiero mejor que sean obedientes, porque eso es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. ¿Y qué más? Y prestar atención más que la grasa de los animales. Escuche eso, hermano, escuche eso. Escuche esta revelación. Mira, primero es obedecer. Primero, obedecer. Pastor, ¿está mal ayunar, orar, hacer sacrificio? No, no está mal. ¿Dios quiere sacrificio? Sí. ¿La obediencia de Cristo lo llevó a qué? Diga conmigo, sacrificio. La obediencia te lleva a un sacrificio. A su nombre. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que quiere comprar a Dios con sacrificio, siendo desobedientes. Y Dios no se compra y no se manipula. Es preferible obedecer 1 minuto que ayunar 40 horas o 40 días en desobediencia. Obedecer 1 minuto es más poderoso que estar 40 días en ayuno y en oración en desobediencia. Desobedeciendo. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios, antes de pedirte un sacrificio, Dios te pide la obediencia. Porque tu sacrificio, mi sacrificio, no va a impresionar a Dios, pero nuestra obediencia sí. Escuche eso. ¿Por qué Adán desobedece y entra la maldición? Consecuencias, iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces, hermano, la obediencia nos va a llevar a obedecer a Dios, a sacrificar muchas veces familia, tiempo, trabajo. Nuestra obediencia nos va a llevar a ese sacrificio. Mi obediencia me va a llevar a encerrarme con Dios 2 o 3 días en un sacrificio de oración y ayuno. Mi obediencia. Pero qué triste que yo esté ayunando y orando siendo un desobediente. Eso ha pasado, hermano, aquí en esta iglesia. Pastor, no voy a la iglesia porque hoy me toca ayuno y oración en casa. ¿Será que Dios dice, qué te pasa, mi chavo? Mejor vente y gózate. No voy a la iglesia, pastor, porque estoy orando y ayunando. Pero ya llevas 2 años y no te quieres casar. Para mejor de ayunar, para mejor de orar y mejor obedece. ¿Quieres bendición de Dios? Simple, empieza a obedecer lo que Dios te manda. Pon mi teléfono, por favor, pon mi teléfono arriba de esa caja. Dios da instrucciones. Lo quiero aquí. Ahora, pon mi teléfono arriba de esa caja. Todo lo contrario, en otro lugar o ahí mismo, pero en otra forma. Ahí está. Ya fui y lo hice. Pero mi pregunta es de la manera que se le dijo. ¿A poco tanto así, pastor? Tanto así. Es que es muy pequeño. Hermano, pequeños pasos de obediencia traen grandes resultados. Ahí está la clave, la obediencia exacta de Dios. La desobediencia o la obediencia a medias
es desobediencia. Y mire cómo Dios cataloga la desobediencia, hermano. Mire, el 23. ¿Dónde se fueron, muchachos? Ustedes. Ay, Dios mío, Padre. Está bien, hermano. En 1 Samuel capítulo 15. Ahí dice, hermano, que es mejor obedecer antes que los sacrificios. A un desobediente Dios lo puede catalogar en el mismo rango de un adivino o de un brujo, cuando éste es desobediente. Está fuerte, ¿verdad? Gente desobediente, hermano, que cada rato hace y deshace y quiere hacer las cosas a su manera. Dice, como pecado de adivinación es la rebeldía o la desobediencia. O sea, Dios dice, no hay mucha distinción entre un brujo, ese porque ya está atado, está haciendo lo malo, pero qué triste es ver un cristiano dentro de la iglesia siendo rebelde, porque este sabe y no hace. Y dice, es entonces como pecado de adivinación, o sea, como un brujo. Y como ídolo e idolatría, la abstinación. Oiga bien, la abstinación. ¿Qué es abstinación? Ser una persona que se encierra en su propio mundo, dispuesto a hacer las cosas bajo su propia ideología o su propio concepto. ¿Ya se da cuenta cómo no es a nuestra manera? ¿Cómo es conforme a la manera de Dios? ¿Estamos aquí, mi hermano? Lo miro un poco triste. ¿Estamos aquí de verdad? Entonces, eso se llama obediencia a medias, hermano. ¿Qué más dice, mi hermano, ahí? ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado. Qué tremendo. Él también te ha desechado. El desechar la palabra. Por eso, cada palabra que se te predica, hermano, yo te aconsejo, agárrala. Obedécela. No te rebeles. ¿Quién pelea contra Dios y le ha ganado a Dios? Por eso le digo a los líderes, cada vez que el que se sienta conmigo, yo le digo, ¿vas a obedecer el consejo, sí o no? Si me dice sí, le doy el consejo. Si me dice no, no le doy nada. Le digo, ¿sabes por qué? No está en que mi consejo sea el mejor, está en que tú lo pongas en práctica. Y cada vez que voy a aconsejar, los que me conocen saben que siempre hay un verso bíblico que respalda el consejo. No respaldo conforme mi pensamiento, mi razonamiento, el yo creo y el yo pienso. Le dije a los líderes la vez pasada, una persona puede presentar defensa. Cuando tú le dices yo creo, yo pienso, él te puede decir, no, yo también creo, yo también pienso. Le dije, pero una persona nunca va a poder defenderse cuando tú metes la palabra de Dios. Porque este es el consejo exacto para instruir, para corregir, según segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Dios. Ser buenos consejeros. A su nombre. Entonces, hermano, aquí está la clave para tu victoria, para tu bendición. Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Hablando de esto de la desobediencia a medias. ¿Obedeció o no obedeció? Sí fue, ¿no? Pero lo hizo a su manera y a medias. Y Dios lo desechó. A su nombre, está aquí en la iglesia. Imagínate, mi hermano, imagínate, Dios mira todo eso. Si somos obedientes en las pequeñas cosas, en algo pequeño, hermano, Dios nos bendice, en algo pequeño. A su nombre. Ya para terminar ahora sí, mi hermano, ya lo veo un poco cansado usted. No sé si cansado, quiere ponerse a cuentas con Dios y decir, Señor, perdóname, Dios mío, he hecho las cosas a mi manera. Estamos aquí. Gloria a Dios. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 13. Terminamos ya, amén. Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Cuántos han leído la historia de este profeta? Usado por Dios, hermano. A mí me encanta enseñarme, hermano, pero siento los pasos de la pastora que vienen por ahí. ¿No se ha terminado, Adrián? Espérate, que como ya tenía rato que no disipulo a los hermanos y los miro en veces que Dios los quiere bendecir, pero ¿por qué no los bendice? Primera Reyes capítulo 13, mi hermano. ¿Estamos ahí? Ahí habla, mi hermano, se la voy a parafrasear. ¿Cuántos se conocen esa historia? Hay un profeta usado por Dios, hermano. Mire, un varón de Dios,
guiado por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, un rey, junto al altar para quemar incienso, ¿qué dice ahí? Vámonos rápido, vámonos recio. Aquel clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, que sobre ti quemaran huesos y hombres, huesos de hombres. Y aquel mismo día, una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él que está se derramará. ¿Qué más dice? Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Qué tremendo. Este es un hombre, espérenme ahí. Él, hermano, va a profetizar. El rey está en el altar. Cuando profetiza, le dice: préndanlo, o sea, encarcélenlo. Y la mano se le queda seca, hermano. Qué tremendo. Este hombre tenía el poder de Dios, la palabra de Dios y el respaldo de Dios. ¿Qué dice el siguiente, el 5? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová. ¿Qué más dice? Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios, ¿qué dice? Oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Qué más dice ahí? Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a la casa, comerás y yo te daré un presente. ¿Qué más dice? Escuche eso, lo que le está diciendo. Le dice: vente conmigo, vas a comer y vas a beber en la casa y te voy a dar un regalo. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me des la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué le dijo? No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que te fuiste. ¿Quién se lo dijo? Este hombre Dios lo respaldó. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo y qué poderoso, mi hermano. ¿Estamos aquí, iglesia? Gloria a Dios. Déjenme aquí meterme un poquito más. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Estamos aquí? Entonces, mi hermano, más adelante, ahí habla la palabra de que había un profeta viejo, hermano, ya de esos viejos que ya no escuchan a Dios, pero ahí andan metiéndose, hermano. Usted tenga cuidado, mi hermano. Cuando Dios te da una orden, acatémosla tal y como Dios dice. ¿Estamos aquí? Entonces, mi hermano, ahí habla de ese hombre. Dice el 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, ya añejo, de esos que ya no sirven, hermano. Tenga cuidado ya de lo viejo, hermano. Ay, así dice el Señor. Tenga cuidado. Si ya Dios le habló, obedezca a lo que Dios le habló. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces en Betel había un viejo profeta, un profeta viejo ya, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón Dios le había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras. ¿Qué más dice? Que había hablado al rey. Amén. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue, mi hermano? Y ahí se fue detrás de él. Se fue detrás de él. Amén. El versículo 14 dice: lo encontró sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Más después. Entonces le dijo: ven, come a casa y come pan. ¿Qué le dijo Dios? Que no comiera. ¿Qué le dijo el hermano mentiroso, hermano? ¿Qué le dijo? Que comiera pan. Tenga cuidado, hermano, con esos profetas locos que de repente salen. Si ya Dios le está hablando, agárrese el consejo y la palabra. Ay, ese no es Dios, cállate. Pero este hombre era colmilludo, que aún a un hombre lleno de la unción, con el respaldo de Dios, profeta joven, hermano, este hombre, mire lo que hizo.
Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Y luego, ¿qué dice? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, ahí está, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde te fueres. ¿Qué más dice? Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Aló. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Dios nunca se contradice, hermano. Dios no trabaja así. Dios da orden y su orden es hacer esto. Y nunca la va a cambiar Dios. Dios no trabaja de esa manera. No trabaja de esa manera. Cuidado con ese tipo de cosas, mi hermano. Entonces volvió con él y ¿qué dice ahí? Comió pan en su casa y bebió agua, mi hermano. Empezó bien. Pero se dejó llevar, mi hermano. Es que el diablo, si algo quiere, es que tú y yo desobedezcamos a Dios. Porque él sabe que cualquier cosa, hermano, Dios la pasa. Muchas cosas. Pero la desobediencia no es ignorada por Dios, hermano. No es ignorada por Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué más dice ahí, mi hermano? Entonces volvió y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la casa vino palabra de Dios, ahora sí, al profeta que le había hecho volver. O sea, él ya no profetizaba. Pero como Dios usaba a ese hombre, se le metió Dios ahí de repente y por la boca del profeta que ya no profetizaba, profetizó. Y dijo, clamó, el 21 dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto ha sido ¿qué? Otra vez, rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿Qué más dice? Que te había prescrito, sino que te volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo al sepulcro de tus padres. O sea, primero el diablo te miente, y luego que te atrapa en la desobediencia, ¡pum!, él mismo te declara lo que te va a pasar, hermano. ¿Estamos aquí, mi hermano? Y luego el 24, ¿qué dice? Se fue. Y yéndose le topó, ¿qué? Le topó un león en el camino y le mató, mi hermano. Y su cuerpo estaba echado en el camino, el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y no se lo comió, mi hermano. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el profeta viejo estaba. ¿Y qué más dice? O habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver, dijo, el varón de Dios es. Ahí está. ¿Qué pasó? Que fue rebelde. Diga conmigo, rebelde. Yo no sé si usted miró esa novela de Rebelde, hermano, que algunos creo que hay que libertarlos hoy de un espíritu de rebeldía. Dice, el varón de Dios que fue rebelde, ay Dios mío, al mandato de Dios. Comenzó bien, hizo lo que Dios le mandó hasta cierto punto, pero después hizo lo contrario. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha matado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Saúl, hermano, fue desechado y un espíritu malo vino sobre él. Este hombre comenzó bien y Dios lo respaldaba, pero de repente fue rebelde al mandato que Dios le dio. Escuche eso, por eso Dios quiere que usted preste atención. Lo que Dios le habla esta noche, usted vaya y lo haga. Su nombre.